diputado, muchísimas gracias por atender esta llamada. Hola, muchas gracias. Estamos como siempre a las órdenes para servirles y más en estos tiempos complicados para México. Sí, por esto también hacemos esta vía de comunicación por la contingencia, por las medidas sanitarias que se están implementando. Y precisamente con base en eso, le preguntaría, doctor, ¿cuál será el impacto económico que tendrá en torno precisamente a esta epidemia que se está pues generalizando? No solo es en México, son 166 naciones, más de 10,000 muertos ya hasta esta fecha, y lógicamente la cifra podría incrementar. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál va a ser el impacto económico que tendrá para nuestro país esta epidemia del coronavirus? Bueno, lo primero que hay que preguntarnos cuál es el punto de partida, dónde estamos, cuál es el nivel y el estado de las cosas actual de la economía mexicana, y lo que alcanzamos a ver, todos lo vemos, todos lo sabemos, es que la economía mexicana está muy mal parada desde antes del coronavirus por las irresponsabilidades y las malas decisiones de la Cuarta Transformación. En este sentido, iniciamos en un crecimiento del punto 1%, o sea, ni siquiera el 1%. Entonces estamos iniciando mal. Y ahora bien, el impacto de la pandemia para nosotros es muy fuerte y muy elevado por dos razones. Primero, porque dependemos de los Estados Unidos, y segundo, porque también dependemos de productos de China. Y China redujo drásticamente su producción para contener la pandemia en su país. Y por cierto, ya la ciudad en donde nació el coronavirus ya la abrieron. Ahora, ¿qué impacto concreto? Mira, dado el nivel tan bajo de crecimiento que hoy tenemos, algunos analistas estiman que nuestra reducción va a ir de entre el 4 y el 5% de caída del Producto Interno Bruto en los próximos meses hasta finalizar el año, derivado de esta pandemia. Esto es muy grave, repito, pues por el origen en el que nosotros nos estamos moviendo. Si tuviéramos un crecimiento del 2%, del 3% o del 4%, como prometió López Obrador, pues el impacto sería del 1% en la caída finalmente, pero ahora vamos a tener un decrecimiento del 4 al 5%. Por ejemplo, Bancomer dice que va a ser del 4,5%. Yo por ahí la estoy viendo. Moody's, también la calificadora a la que no confía el presidente, también advierte un boquete del 4,5% al Producto Interno Bruto en este contexto global. Las medidas que se han anunciado, diputado, como son las famosas tandas, el entregar por adelantado los apoyos a adultos mayores, las becas, pues con eso se puede paliar, o se necesita más para hacer frente a esta crisis? Pues mira, yo lo que alcanzo a ver es que esas medidas paliativas van a tener un impacto muy parcial, porque no toda la gente que necesita los apoyos los está recibiendo. Estará recibiendo los apoyos, se equivale unos 20 millones de mexicanos, pero en el país somos 130 millones de mexicanos. Yo creo que las medidas que se están tomando están simplemente orientadas, así lo alcanzo a ver yo, lamentable, pero así es, pues a la gente más cercana al propio gobierno. Yo no veo, por ejemplo, acciones concretas, por ponerte un ejemplo, para resolver el problema del agua potable en las colonias donde no hay agua potable, que son muchas en la zona metropolitana, por poner el ejemplo, yo que soy parte de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, por ponerte un ejemplo, en el Estado de México, según el Coneval, 1,8 millones de mexiquenses no tienen acceso a los servicios básicos, o sea, agua y drenaje. ¿Y a esa gente cómo la vamos a atender? ¿Cómo le vamos a dar agua? Dicen que nos lavemos las manos. Ajá, y si no hay agua, ¿cómo te las vas a lavar? Entonces no veo acciones en ese sentido. Dice que le van a dar la beca a los jóvenes, dicen que le van a dar el apoyo a los adultos mayores, pero por ejemplo, en el semestre pasado le dieron solamente a la mitad de los jóvenes de preparatoria. Y eso pues no va, o sea, discrimina a otra parte. Apoyos en tandas. ¿Tandas para qué?
O sea, al final de las cuentas, tampoco eso va a detonar la economía. Yo lo que alcanzo a ver es que son solamente medidas paliativas. México debería lanzarse en una campaña para abastecimiento de alimentos, abastecimiento de medicina, adaptación de espacios para la atención médica, satisfacción de las necesidades de los hospitales con equipo para el tratamiento de la enfermedad. O sea, medidas no tan superficiales como decir, voy a pagar la beca, pero ¿y eso qué? ¿A quién se lo garantizan? ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién lo garantiza, no? Y los recursos que anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, son recursos que ya estaban etiquetados, lo único que van a hacer es adelantarle a los estados, ¿no? Efectivamente, esto lo que va a resultar es en un apoyo a los estados que ya iban a recibir, pero se los van a dar antes. De manera que cuando ya llegue el momento de utilizar esos recursos en tiempos ya normales, junio, julio, no van a tener más ingresos. No son medidas adicionales, efectivamente. Y yo hice un cálculo aproximado que si tú divides lo que el gobierno propone, que son 400,000 millones de pesos para la población, te va a tocar como mexicano de a 299 pesos. Para toda la pandemia, ¿qué vas a hacer con eso? Si el kilo de tortillas ya subió, si no te va a alcanzar el dinero para prácticamente nada. Y preguntarle también por qué recientemente ante este problema de salud en la Cámara de Diputados se aprobó pues un presupuesto o un recurso extra, una bolsa por 180,000 millones de pesos. Esos recursos, ¿cómo se van a destinar? ¿De dónde se van a sacar que le aprobaron los diputados? Bueno, mira, nosotros hicimos acto de protesta por la irresponsabilidad del gobierno en virtud y en virtud de la situación que ya se estaba viviendo en el... Y nosotros no acudimos en esa ocasión a hacerle el caldo gordo, como luego se dice, a los diputados de Morena. Y lo que hicieron fue, primero irresponsablemente, hacer este tipo de actividades, teniendo en consideración que ya un diputado se manifestó con los síntomas del El virus Movimiento y Ciudadano. sí, ya dio positivo. Y también un proveedor dio positivo de la Cámara de Diputados. Y así de irresponsables, daban actividades y un no pasa nada, hay que abrazarse, etcétera. Entonces, se aprueban estos recursos. ¿Qué se van a aplicar? No lo sabemos, no tenemos claro. Dicen que están destinados al equipamiento y apoyo de compra de medicinas, pero la verdad es que hasta ahorita no hemos visto nada. Te doy un ejemplo. En el caso de Texcoco, la semana pasada, se hizo el día de ayer, perdóname, se hizo una movilización de los médicos del hospital del IMSS porque no tenían equipo para atender pacientes de coronavirus y ya les llegó un caso. El otro caso, Chimalhuacán e Iztapaluca. En el caso de Chimalhuacán, por ejemplo, en San Agustín hay un hospital. ¿Sabes 90 cuántos? camas. El 90 camas y en San Agustín hay otro. El de San Agustín, ¿sabes cuántos cubrebocas? Entonces, es ridículo, no se ve con claridad qué está haciendo el gobierno, en qué se está gastando el dinero, a qué están destinando esos recursos. Y el problema es que a todo esto excluyen a las clases más humildes. ¿Quiénes son los que más van a sufrir? Los más pobres. ¿Por qué van a sufrir los más pobres? Pues porque van a quedarse sin empleo. Y si ya de por sí vivían al día, ahora van a tener que comer. ¿Qué van a tener que comer? Pues no van a tener nada. Y el gobierno en esos casos, ¿qué está haciendo? No veo que yo que esté haciendo nada. Ahora, en ese sentido, diputado, ha dicho, y es el discurso oficial, primero los pobres, no habrá más endeudamiento, no reeditaremos otros FOBAPROAS, descarta apoyar a las grandes empresas, pero para muchos es ahí donde se tendrá que fomentar porque está la generación o por lo menos el mantenimiento de los empleos estables en el país. Tiene que haber una combinación de factores. Yo, sí, ¿qué es lo que haría? Efectivamente, buscaría darle incentivos a las empresas en estas condiciones, reduciendo, por ejemplo, sus impuestos de manera drástica para que no dejen de pagar sus nóminas.
Es decir, que dejen ir a la gente a sus casas, pero que deje con sus... Eso es lo primero que hay que hacer y darle estímulos a la empresa que haga, número uno. Número dos, voltear a ver a todos los que no tienen empleo fijo. 60% de los mexicanos no tienen empleo fijo. Es decir, trabajan de la informalidad. ¿Y a esos cómo los va a ayudar? ¿Cómo se les va a ayudar si no tienen un empleo fijo? A esos hay que buscarles alternativas de apoyo. Y para eso yo lanzaría una campaña nacional de, uno, alimentación y dos, de sanidad, a través de mecanismos concretos, por ejemplo, repartiendo kits específicos casa por casa de gel, de cubrebocas, de medicamento esencial como paracetamol y pinol o si no pinol, el cloro, ¿verdad? Del tipo que sea para desinfectar, pero también identificaría los hogares que les falta de comer, o sea, y que tienen hambre, y buscaría que tuvieran una despensa que les garantizara sobrevivir semana con semana hasta que esto pueda estar relativamente en calma. Pero yo no veo nada de eso se ve, ninguna acción. Dijeron que iban a instrumentar el plan DN3. Yo no veo al ejército en las calles, y no es culpa del ejército, es culpa del gobierno federal. Lo que es cancelar por lo pronto proyectos tan inviables como el Tren Maya, como las Dos Bocas, y lo destinaría los recursos a aplicarlos a la gente, a aplicarlos a la pandemia. Ahora ya que tocó ese tema precisamente de los grandes proyectos, recientemente se canceló a través de una encuesta que pues no es válida para las autoridades, me refiero a autoridades al INE y sobre todo al sector empresarial, la cancelación con más de 3,000 votos allá en Mexicali de Constellation Brands, esta empresa socia de Grupo Modelo que bueno, iba a ser una planta cervecera, ya no va a ser así. Muchos advierten que es una venganza política, pero esa unión que parecía, o la poca unión que parecía con la cúpula empresarial, esto pues hace que choque el Ejecutivo con el sector empresarial y advierten que es un mal mensaje para posibles inversiones, doctor. Es un muy mal mensaje porque al final de las cuentas estás perdiendo la confianza en la clase empresarial. Un país sin clase empresarial está hundido. Tenemos que buscar los mecanismos para que no haya una concentración excesiva de la riqueza, teniendo población tan pobre y con muy mala alimentación, etcétera, etcétera. Tenemos que llegar a un acuerdo con las clases empresariales de manera que ganen, pero ahora sí que no se lleven la vaca. Pero el extremo contrario es cancelar absurdamente, otra vez con una falsa consulta, a las decisiones de inversión tan grandes y además desinformando a la comunidad. Porque mira, ya se hicieron los estudios. El gasto que va a representar de consumo de agua la empresa es del 1%, a regresar de manera reciclada, vamos a decir, se va a poder reutilizar. No es un agua que se consuma y se deje y ya no se ocupe. Número uno. Número dos, hacen una consulta falsa con 37,000 votos y con eso toman la decisión teniendo en cuenta que el padrón de Mexicali es de 780,000 personas. O sea, el 4% de la población se pone a decidir por el resto. Eso es ridículo, ni siquiera el 50% más uno. Y en el fondo, ¿cuál es el fondo? Lo que pasa es que el grupo Val, efectivamente, el grupo Val de Modelo, en el año 2018 hizo campaña en contra de López Obrador y todos dicen que se trata de una venganza política. Pero el problema es que en el fondo del todo es que le están dando en la torre a la confianza, la muy poca confianza que tienen ya los inversionistas. Y ahora, dime tú cómo le vamos a hacer. Bajo el precio del petróleo, entonces nuestras ventas no nos van a dar ingresos. Por eso el dólar hoy anda en 25, porque tenemos pocos dólares que ingresan a este país. Por eso está tan caro. Baja el Banco de México las tasas de interés. Precisamente y ahora baja la inversión privada, pues entonces, ¿qué está haciendo este gobierno de la torre? Lo poco bueno que había.
Ahora, retomar el tema que usted comentaba al inicio, pues la mayor parte de las exportaciones se envían hacia los Estados Unidos, el 80% aproximadamente, el mayor socio comercial que tiene nuestro país, afectado también por esta pandemia mundial. Ayer, precisamente, ya hablaban de un apoyo que se va a dar de más de 2 trillones de dólares, una cifra descomunal, la mayor en su historia, para rescatar, precisamente para hacer frente a esta pandemia mundial. ¿Esa situación beneficiará en algo a nuestro país, las acciones que está tomando Estados Unidos? Lamentablemente no mucho, porque efectivamente el apoyo es para el rescate de la empresa norteamericana en Estados Unidos. Pero esto no implica necesariamente que de forma automática se eleve una demanda de los productos elaborados en nuestro país. Eso no se garantiza con esa inyección de recursos. Es simplemente un rescate de lo que van a dejar de ganar en este periodo. O sea, simplemente es una transferencia de lo que recibe de dinero el gobierno a la empresa. Y esto simplemente la deja en un balance equilibrado, pero no necesariamente va a promover un desarrollo económico. Es más, se dice que la economía de Estados Unidos, a pesar de esos apoyos, va a tener una disminución entre el 1 y el 2%, o sea, menos 2% de crecimiento, va a decrecer. Y entonces en ese, pues el arrastre es más fuerte. Decía una vez gráficamente el exsecretario de Economía, Carstens, que si los Estados Unidos estornudaban, a nosotros nos daba una Pulmonía. gripa del H1N1 y ahora un coronavirus terrible. Sí, finalmente, dado el contexto económico, dado el contexto mundial por esta epidemia, ¿nos encaminamos a una recesión, doctor? La recesión ya la estamos viviendo. ¿Qué es la recesión en términos técnicos? Que en 3 trimestres seguidos no crezca tu economía. Eso ya estamos en recesión. Ahora vamos a ir a un retroceso de la economía, o sea, una crisis, una caída drástica que nosotros anunciamos en tu programa y en otros artículos, por ejemplo, de la revista Buzos, donde me toca escribir. Razón crisis y que México no estará preparado por las malas decisiones del gobierno de cancelar el aeropuerto, de no apoyar a las personas con cáncer, de afectar a las madres que tienen sus niños en las estancias infantiles, de cancelar el seguro popular. Todo eso nos está llevando a un agujero, a una crisis muy grave que, como dije también en el principio de esta entrevista, el punto de partida es un punto muy bajo. Si estuviéramos más arriba, no, a lo mejor amortiguaríamos el golpe, pero estamos muy abajo. Entonces eso nos va a llevar todavía más hondo y eso es muy grave porque los mexicanos no se merecen esto. Pues agradecerle al diputado Brasil Acosta esta entrevista para dar a conocer precisamente todo lo que está viviéndose en nuestro país en materia económica, en materia política. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo a ti como siempre y a todo tu teleauditorio.